A ti damos nuestra adoración, Señor. E invocamos tu nombre sobre tus hijas, Señor. Aquellos que están enfermos, Padre mío, seas tu mano poderosa sanando, alentando, transformando, creando tejidos nuevos, órganos nuevos. Haz ese milagro creativo, Padre, en el cuerpo de mi hermana, de mi hermano, ese trasplante que solamente tú puedes hacer, Padre. Purifique esa sangre, Señor, que ha estado, Señor, tal vez infectada, Padre mío. Oh Señor, en ti hay sanidad, en ti hay poder, en ti hay gloria, en ti hay alabanza, Padre. Hay poder para sanar, para proveer, para acompañar, Padre, para levantar a tu pueblo, Señor. Pues tú eres el amado de nuestro corazón, el aliento de vida, Padre. Gloria, gracia y bondad para tu pueblo bendito, Padre. Muchas gracias por estar ahí siempre, Padre, por las promesas maravillosas que nos das, Padre, por tu bondad infinita, Padre, por tu gran amor, Señor. Muchas gracias. Levántate allí alrededor de tu pueblo, Señor, y que hoy, Señor, podamos caminar con esos cielos abiertos, Padre, pero también, Señor, siendo entendidos de todo aquello que tú quieres hablar con nosotros, pues somos pertenencia tuya, Padre. Y yo sé, Dios eterno, que te has propuesto, Señor, hablar a nuestro corazón, dirigir nuestros pasos, enseñarnos a caminar contigo, Padre, a esperar en tu bondad, Padre, a descansar en ti, Padre, a sumergirnos en el río de tu Espíritu Santo, Padre, y a proclamar, Señor, y ser testigos de tu poder, Padre, y hablar día a día, Padre, de tus hechos asombrosos, del gran amor y de la misericordia tan grande que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones, Padre. Háblanos con tu palabra, Señor, que seamos edificados por ella, Padre, y que todos juntos, Padre, podamos dar testimonio de tu grandeza, pero sobre todo refugiarnos en ti, mi Dios. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos y por estar ahí, Señor. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Yo sé que esa presencia maravillosa de Dios está contigo y aunque hay cosas que a veces no entendemos, esa bondad de Dios siempre nos va a sostener, siempre nos va a dirigir, siempre va a estar de nuestra parte. Estaba pensando en esta mañana y aún mientras leíamos el Salmo y quiero retomar algunas cosas de ese precioso Salmo 23 que estamos leyendo, porque y sobre todo estaba resaltando el versículo 5, leyéndolo en la traducción del lenguaje actual, donde expresa ahí la palabra: aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Y sobre todo lo que dice ahí la última expresión de este versículo 5 del Salmo 23, donde dice: me haces un trato especial. Y justamente cuando estaba leyendo esa última parte del versículo 5 del Salmo 23, estaba pensando en los tratos que Dios nos da, porque normalmente por lo general esos tratos que Dios nos da son especiales. Yo no sé si usted ha estado en algún lugar donde dice que a ciertas personas les da un trato especial de parte de Dios y como que se centran en nosotros. Hay oportunidades de que nos dan los mejores sitios, los mejores lugares, no porque nosotros decimos quiénes somos, sino que a Dios en su infinita bondad y misericordia le plació ese día que te den un trato especial. Pero también hay tratos que Dios nos da de formación para que nosotros aprendamos a aferrarnos completamente a Él. A veces hay quebrantamientos en nuestro corazón, a veces hay caminos difíciles por el cual Él nos hace transitar, como lo hemos explicado en devocionales anteriores, para que nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón, cuáles son las tendencias que tenemos dentro de nosotros. Pero lo más interesante es que pase lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros. Y es interesante porque ahí en el Salmo 23:5, en la Biblia o versión Reina Valera del 60 dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando yo entendí este versículo,
Es interesante porque estaba en medio del conflicto, bueno, casi desde que empecé a seguir al Señor hace muchos años. Ese salmo me lo aprendí de memoria, pero nunca le puse atención tanto a esa expresión cuando estaba pasando por un momento bien complicado en mi vida, inclusive en el ministerio. Y en ese momento Dios me explicaba ese versículo. Y dice, cuando se levantan los enemigos, yo voy a hacer un trato especial porque delante de ellos estoy parafraseando ese versículo, voy a preparar un banquete para ti. Y me imaginaba a los que se levantan contra nosotros, o los que a veces tienen envidia a nosotros, viendo cómo Dios nos trata de una manera especial. A lo mejor crujen sus dientes. Hay salmos que hablan inclusive de eso, donde dice, no se lo merece, no se lo merece. Gracias a Dios no le pide opinión a nadie para hacer un trato con nosotros. Y si hay algo en nuestro corazón que necesita ser tratado, también no es por la sugerencia de nadie, sino por su amor infinito, por su gracia, por el tratamiento que recibimos como hijos. Dios comienza a formarnos donde Él sabe que vamos a atender al llamado que nos ha hecho. Y esto me lleva a un versículo que también es bastante conocido y que quiero traer a memoria, y está en Oseas capítulo 2, versículo 14. Y escuche cómo dice, por tanto, voy a seducirla, está hablando a través del profeta Oseas, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Una de las preguntas que yo pudiera hacer o pudiéramos hacernos esta mañana, ¿cuál es el lugar donde estamos más dispuestos, o cuál es la situación que tú has pasado donde has dispuesto mejor tu corazón para escuchar la voz de Dios? Normalmente, generalmente, y digo desafortunadamente, lo escuchamos más cuando estamos pasando por pruebas y dificultades. Y el mensaje que Dios transmite a través del profeta Oseas es para una nación que se ha prostituido, con muchos amantes, según lo que él relata a través de ese libro. Dios llama a Oseas a padecer el adulterio en carne propia. Y es interesante, y este libro me llama tanto la atención y ha confrontado tanto mi vida, porque fue lo que Dios hizo con el profeta, para que él pudiera entender la gravedad del pecado por el cual estaba pasando el pueblo de Israel. Y así podía él proclamar de una manera muy fuerte del corazón, lo que realmente Dios estaba sintiendo por el pueblo de Israel, porque él mismo había sido conmovido por todo lo que su esposa, la esposa de Oseas, vivió. Y él entendía lo que era amar sin ser correspondido, sacrificarse por alguien que solamente por cosechar ingratitud e indiferencia en medio de la vida que le estaba viviendo. Para su fiel, o mejor, para su infiel esposa, y tú puedes leer los primeros capítulos de este hermoso libro de Oseas, otros hombres siempre resultaban más aceptables para ella, y se entregaba sin reservas a los demás amantes, y me imagino el dolor que sentía Oseas como esposo de ella. Tenía que amar sin ser correspondido, sacrificarse por alguien que solamente buscaba cosechar gratitud o indiferencia. Y me imagino el corazón de Dios. Y a veces uno dice, Señor, por favor, hay situaciones que quizás nosotros no alcanzamos a entender como tú las entiendes y las estás sintiendo. Y en esa situación, en ese cuadro, Dios dice, voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le voy a hablar al corazón. Cuando yo escucho palabras como esta que vienen de parte de Dios, y aún el profeta estando en una situación muy parecida, es como decirle Dios al profeta, tú vas a sentir lo que yo estoy sintiendo por Israel.
tiene un hogar difícil, inclusive la persona que escoge para que fuera su esposa es una persona que yo creo que muy pocas personas la tomaría como esposa, pero era un mandato de Dios y tal vez para otros sería un escándalo lo que hizo el profeta, pero cuando viene palabra, instrucciones de Dios para su sierva, ¿quién lo puede entender? Y es interesante porque Dios comienza justamente a hacer con esto, este plan y sobre todo a utilizar al profeta para hablar al corazón del pueblo. Pienso muchas veces qué recursos ha hecho Dios, inclusive a quién ha sacrificado Dios para que nosotros podamos reaccionar de la forma como nos hemos alejado de Dios o por las cosas que permitimos en nuestro corazón que nos parece que a Dios no le causa ningún dolor ni ninguna lástima, que simplemente Él nos entiende como somos. Cuando Dios se ha propuesto algo contigo, y cuando Dios quiere mostrar su favor, su gracia y su misericordia sobre alguien, comienza a hacer un tratamiento y me llama la atención que Él comienza a seducirnos. Derrama bendiciones sobre nosotros. Nos da cosas sin que lo merezcamos y no lo merecemos por la actitud de corazón. Nos cautiva, pero en ese cautivar nos provee todas las cosas, nos da suficientes cosas, como que las disfrutamos y como que decimos, Señor, tú estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, porque mira la cantidad de bendiciones que estás derramando sobre nuestra vida. Esa es la forma como Dios nos cautiva muchas veces. Es interesante, al menos en el ministerio que el Señor me ha dado, el poder acompañar a muchas personas, cómo Dios nos seduce, nos cautiva. A un Jeremías cuando está pasando por un momento de depresión, ahí en el capítulo 15, él dice, me seduciste, oh Jehová, y fuiste seducido, más fuerte fuiste que yo. Y esa es la atracción que Dios pone sobre nosotros. No sé cuántos de mis hermanos, de mis hermanas que me escuchan, están siendo seducidos por Dios, atraídos por Él, cautivados por Él. Y en ese inicio, y lo he conocido, vuelvo y reitero, en muchas personas llegan, abren su corazón al Señor, toman la opción de seguirle, y Dios derrama bendiciones sobrenaturales sobre ellos, que muchos que de pronto se encuentran personas alrededor de ellos que llevan años pidiéndole al Señor alguna situación, y una persona nueva que llega a poner su corazón, su esperanza al Señor, son bendecidos de una manera sobrenatural. Es un tiempo de seducción de parte de Dios. Nos atrae, nos brinda su amor, nos abraza, nos acompaña, nos da de su Espíritu Santo. Bebemos de ese vino celestial que se llama también, que trae gozo, que trae alegría, que miramos las cosas de una perspectiva diferente, que está atento y se cumplen muchas de las promesas que Dios nos ha dado y nos cautiva. Nos damos cuenta que Dios es lo más importante en nuestra vida. Pero luego comienza un tratamiento de Dios para sacar algunas cosas que hay dentro de nuestro corazón. Y dice, la voy a llevar en este mismo versículo al desierto. ¿Por qué al desierto? Es la palabra que quizás podemos decir. ¿Por qué no, si es a su amada, a su esposa querida, no llevarla a un lugar romántico, a un lugar bello donde pueda disfrutar más de las cosas? Y es que precisamente porque al menos dentro del contexto del llamado que le hace a esta mujer continuamente estaba en un contexto de distracción, en un contexto, y más adelante o más atrás mejor en el versículo 5 dice, iré tras mis amantes que me dan pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Esta mujer, al menos dentro de la analogía y en lo que está describiendo de la mujer de Oseas, se prostituyó su corazón porque los amantes siempre le estaban proveyendo eso. Y por eso en el versículo 5 está diciendo, iré tras mis amantes. ¿Qué le daban sus amantes? Siempre tenían pan, no le faltaba el agua, tenía lana y lino, dice ahí la palabra, y aceite, y sobre todo bebida. En algunas otras versiones dice vino, que le alegraba el corazón.
Y el desierto normalmente es un lugar muy árido. No hay producción allí, es infecundo, desprovisto de lo más especial que necesita una persona para sustentarle. Carece del pan, del agua, del lino, del aceite, de las bebidas que tan rápidamente seducían a esta mujer en la ciudad o en el contorno donde ella se movía. Allí no tendrá más opción que prestarle atención a su verdadero esposo. Qué interesante cuando podemos entender los tratamientos que Dios está haciendo en nuestra vida. No sé, mi hermano, mi hermana, si tal vez Dios está haciendo tratamiento especial, está caminando por un desierto complicado, donde tú clamas, donde comienza a haber escasez, donde la única opción que tiene es clamar a Dios en medio de todas las cosas. Es donde comenzamos a decirle, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Hace muchos años, yo trabajaba en construcción. Estaba difícil conseguir aquí en la ciudad algún trabajo. Me gustaba hacer contratos y ganaba buenos recursos, pero Dios comenzó a hacer un tratamiento en mi corazón de provisión. Aprender a esperar en Dios, que Él fuera mi proveedor. Mi confianza totalmente en Él. Generalmente cuando estaba trabajando, aunque era un trabajo duro, difícil, madrugar mucho, llegar muy tarde, siempre ganaba buenos recursos. Pero en un momento u otro el Señor dijo, Irlandés, voy a tratar tu corazón. Me voy a presentar como tu proveedor y vas a aprender a depender de mí. Y yo recuerdo que como no conseguía en qué elaborar aquí en la ciudad, me tocó ir a ayudar a hacer unos puentes en un lugar demasiado frío, bueno, cerca de Bogotá, pero demasiado frío. Pasaba un vehículo cada 8 días si uno quería venir a Bogotá. Un frío tremendo allí, aunque usted tuviera recursos para comprarse, no sé, en la tienda algo para calmar el frío, no lo había, no había dónde ir a comprar a calmar la sed. Había agua, pero el agua casi era congelada. Y era, aunque no era un desierto como tal, sí era un lugar muy, muy apartado, donde únicamente usted podía trabajar solamente las 8, tal vez hasta las 4 de la tarde, porque el resto era un frío tremendo en ese lugar y no tenía ropa adecuada para estar ahí. El único refugio que yo tenía era refugiarme en el Señor. En la noche no podía conciliar mi sueño, inclusive me colocaba hasta 4 cobijas de esas que transmiten casi térmicas, pero me daba más frío por debajo del colchón y a veces era mejor colocar sobre el piso para que por debajo no entrara el frío. Y ahí entendí que mi refugio y que el proveedor de todas las cosas era Dios. Y aunque tuviera recursos y aunque tuviera medios para sustentarme, Él era el que me podía hablar. Qué tiempo tan maravilloso después de haberme incomodado, de molestarme, de decir, ¿yo qué hago en este sitio? Y como casi, inclusive en momentos que le dije, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? Y no había una respuesta de Dios. Creo que hasta el tercer, cuarto día me dijo el Señor, porque yo quiero hablar a tu corazón. Y enseguida me acordé de este texto que está escrito en esta palabra. Esto está trayendo también a memoria lo del pueblo de Israel. Porque es interesante, porque cuando estaban en Egipto, ellos necesitaban ser liberados. Salieron con prodigios, con señales, con mano poderosa, como dice la palabra. Pero el camino que Dios les trazó para alcanzar la tierra prometida que Él les iba a llevar, tenían que pasar por un desierto. Muchos de estos sí los hemos visto en algunos devocionales, que Dios le dice directamente que ahí en el desierto iba a probar todo lo que había en el corazón. Y como hemos escuchado muchas veces ese transitar por el desierto, el pueblo se dio cuenta, sobre todo las personas que comandaban, casi los padres, las personas mayores del pueblo de Israel, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón.
Y prácticamente tuvo que morir una generación en el desierto. No era el propósito de Dios. Pero difícilmente puede una persona disfrutar de las bendiciones de Dios si no aprende a soltar cosas que no le van a edificar, y especialmente si no pone su confianza completamente en Dios. Cada vez que tenían problemas, cada vez que tenían dificultades, se reunían cierta parte del pueblo y la intención era rebelarse contra la persona que estaban dirigiéndoles hacia la tierra prometida, ahí directamente para Dios, y trataban de formar grupos para regresar en Egipto. En muchas ocasiones le dice a Moisés: nosotros te dijimos que no nos sacara a este desierto porque íbamos a morir. ¿Para qué nos sacaste? Porque ellos se pusieron su mirada primero en los obstáculos, sino en Dios. Y a mí me parece bien interesante porque la Biblia narra ese tiempo del pueblo de Israel en el desierto. Todos los días veían una nube que les cubría para que el sol no los maltratara. Y en la noche, para que el frío no fuera tan fuerte, había una columna de fuego. Siempre estaba ahí como testimonio de que Dios iba con ellos. Y a pesar de ver esas obras asombrosas de parte de Dios, no sé si se acostumbraron tanto a ver la presencia de Dios en medio de ellos, que se olvidaron de que esa era una señal de que Dios iba con ellos. Y se rebelan constantemente, cada vez hacen protestas por agua, cada vez hacen protestas por comida, por la carne, por los recuerdos que tenían en Egipto, a pesar de que eran maltratados, eran humillados, eran golpeados, pero preferían los golpes, la necesidad de Egipto, que disfrutar de la presencia de Dios. Con razón, a través de Oseas, Dios le está recordando al pueblo todo ese transitar del desierto, porque aún después de recibir la tierra prometida y disfrutar, ellos se volvieron igual que la esposa de Oseas, se prostituyó y corría tras sus amantes. Algo que me hace pensar la sabiduría de Dios. En hebreo Dios dice: porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Casi no nos gusta esos textos. No nos gusta por las corrientes que hay últimamente, que supuestamente están defendiendo unos derechos humanos, que lo único que hace es desviarnos de los propósitos principales. ¿Qué podemos decir nosotros? En ocasiones nosotros también somos conducidos por parte de Dios al desierto. Vienen a nuestra vida tiempos en los que todo aquello que nos entusiasmaba, nos seducía, pierde un atractivo y la vida se torna muy complicada, muy difícil. No le hallamos el sentido a la vida. Nos identificamos con multitud de figuras y de historias que nos narra la Biblia del pueblo de Israel, que fueron también purificadas intensamente en el trato que Él hizo cuando estaban pasando por desierto. Hay hermanas que me dicen: pastor, estoy llevando un desierto terrible. Y a veces yo me pregunto, por respeto no le pregunto a veces, o no le contesto a las personas en algunas ocasiones, y yo me pregunto a mí mismo y le pregunto a Dios, ¿qué tratamiento está haciendo en el corazón de ella, de esta persona? ¿Qué tiene que comprender o qué tiene que sacar del corazón? ¿O cómo debe aprender a depender de Dios para que realmente sea fiel a Dios en medio de todas las cosas? Hay gente que sale de un desierto y entra a otro. Si tú lees los libros de Éxodo, de Levíticos, de Números, de Deuteronomio, te vas a dar cuenta que ellos pasaron por varios desiertos. Hay un desierto en general, pero cada desierto le colocaba un nombre, y en cada lugar Dios estaba tratando algo diferente en el corazón de ellos. ¿Por qué hace Dios esto? Tal vez una de las respuestas que pudiera darte es porque la bendición que Él tiene para ti, Él necesita que la disfrutes. Pero sobre todo que no te vayas a entretener con la bendición, sino que tú puedas depositar toda su confianza, toda tu fe en aquel que te sostiene, aquel que te guía, aquel que compró tu vida y que quiere mostrarte cada día más y más su gracia infinita, su misericordia, y pueda ver esa salvación tan grande que Dios tiene para ti.
¿Qué cosas habrá estado Dios tratando en nuestro corazón y nosotros hemos sido de duro de corazón que simplemente seguimos obstinados en aquello que Dios nos ha dicho? Cambia, confía en mí, deje el afán, deje el cansancio. Que muchas veces Dios te ha dicho, yo soy tu sanador, y te angustias. Que dice, yo soy tu proveedor, y vives afanado, vives afanada. Que te dice Dios, yo me encargo de tus hijos. Y no aprendemos a reposar, y de ahí las expresiones que estamos leyendo en el Salmo 23, que a veces se levantan tantos enemigos en nuestra contra y no sabemos ni por qué se levantan. Bueno, es parte de los enemigos del desierto, de aquellas cosas que Dios permite en nuestra vida para que nosotros únicamente pongamos nuestra confianza en Él. Si está pasando por un desierto, dígale, Señor, hazme entender. Dame la capacidad para escuchar esas tiernas invitaciones para transformar mi corazón en medio de las pruebas y las dificultades. Yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo, hay dos formas de aprender las cosas de Dios. Lo primero es por las instrucciones que nos da, inclusive a través de estos devocionales o estos tiempos de reflexión que tenemos. Y si no aprendemos a través de ellos, Dios infinito amor nos cautiva, nos atrae, nos seduce, nos hace depender de cosas que Él nos da. Y en el momento de tratamiento para nosotros, para que le agradezcamos, purifiquemos nuestro corazón y tomemos la decisión de una vez por todas de seguirle, Dios comienza a llevarnos a ese desierto donde comienza a haber escasez, enfermedades, lucha, soledad. Y allí comienza Él a manifestarse como el Dios Todopoderoso y nos saca de ese desierto y casi una figura como le prometió al pueblo de Israel, a la leche que fluye, a la tierra que fluye, leche y miel, donde hay reposo, donde hay descanso, donde, como leíamos ahí en el Salmo 23, aunque se enojen mis enemigos y tú me ofreces un banquete, me llenas de felicidad. Y lo más lindo, y reitero lo que dice el versículo, la parte final del versículo 5, aquí del Salmo 23, en la traducción del lenguaje actual, Dios te da un trato especial para ti. Aún parte del trato es esos tiempos en el desierto, pero Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe la lucha que sostenemos, y siempre dice la palabra que juntamente con la tentación, con la prueba, nos dará la salida. Así te queda adelante, hermano, hermana. No te angusties. Dios está contigo y Él sabe lo que está haciendo en tu corazón y en tu vida. Y el lugar que te tiene preparado es un lugar que jamás te has imaginado. Dios no te va a dejar para siempre en el desierto. Ten un corazón dispuesto para aprender, para ser moldeado por el Señor. Y vas a ver la bendición de Dios en tu vida y en los tuyos. Que les lloramos un momento y le decimos, Padre, yo te doy gracias porque nos enseñas tanto, nos enseña provechosamente. Tal vez no hemos comprendido muchos de los tratos que tú estás haciendo y has hecho en nosotros, Padre. O a lo mejor nos volvimos expertos en estar en esos desiertos, Señor. Pero yo sé que no es tu voluntad, Señor. A lo mejor estamos en el proceso de seducirnos, Señor. Pero enséñanos a ser entendidos en tu palabra y poner en práctica cada una de las enseñanzas que nos da para disfrutar de tu amor, para disfrutar de la mesa que preparas cada día, Señor. De quitar la mirada, Señor, de los enemigos y ponerlas en ti, Padre. Porque nuevas son esas misericordias que nos tiene para cada uno de nosotros. Yo bendigo a tu pueblo, te pido que estés con ellos cada instante, Señor, que tu amor y tu paz infinita les sustenten y que hoy podamos disfrutar de tu gran amor y de tu paz incomparable. Muchas gracias por ser tan precioso, por ser tan bueno. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y no te va a abandonar. Le hablo su pastor Elandelos Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.